Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos ya en el cierre de nuestra semana, en el tiempo ya de celebración de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom, muchísimas gracias por acompañarnos. Una semana maravillosa, una semana de mucho estudio, una semana de mucha temática importante para tratar. Y vamos a hacer un cierre hablando de algo muy interesante en el capítulo 30. Acompáñenme por favor en sus Biblias al capítulo 30 del libro de Shemot, libro de Éxodo. ¿Y por qué en el capítulo 30? El título que aparece en nuestro Torá nos dice el altar del incienso. Aquí vamos a encontrarnos con algo bien interesante. Cuando vimos nuestro parashá anterior, Terumá, nos dimos cuenta que en este parashá se nos habla de todos los utensilios que van a conformar el Mishkan. Esto es, vamos a encontrar el arca de testimonio, la mesa para el pan o la mesa del pan de propiciación, vamos a hablar propiamente de lo que es el Mishkan, vamos a hablar del altar de bronce, hablaremos del atrio del tabernáculo, hablamos acerca de la menorá y por supuesto en el capítulo 28 ya dimos comienzo con Tetzaveh, en el capítulo 27 con el parashá de esta semana, el parashá número 20, Tetzaveh, y allí estamos hablando acerca del altar de bronce, el atrio del tabernáculo, las vestiduras sacerdotales. El capítulo 29, la consagración de Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como los Kohanim, la importancia de las prendas, las vestimentas y cada una de ellas. Pero llegamos al capítulo 30. ¿Y por qué digo llegamos al capítulo 30? Porque si notamos en el desarrollo de nuestro estudio, es interesante cómo en los temas anteriores o en el parashá anterior no se mencionó el altar del incienso. La pregunta es, ¿por qué razón, siendo la Torá una enseñanza completamente ordenada, vimos que desde la parte más íntima, interna del Mishkan, se fue originando el estudio, fue saliendo hasta llegar al patio, a la parte del altar de sacrificio, etcétera, y todo lo externo que conforma el tabernáculo? Pero vimos que también pareciera ser, si puedo utilizar esta palabra muy castellana, se saltó del lugar, se saltó en la numeración y no nos mencionó la importancia del altar del incienso. Vamos a tomar alguna nota, por favor, algunos aspectos interesantes que tengo que tratar. Este lugar del incienso tiene que ver, recuerden, está ubicado. Tenemos la menorá, recuerden el nombre de la menorá con sus 7 brazos, encendidos durante la mañana, encendidos durante la tarde, ya veremos este aspecto, y se utilizaba el aceite de oliva, el aceite específico, el aceite de la unción. ¿Cuál era la función de la menorá? Propiamente irradiar luz, ser luz, básicamente. La función de la menorá era esta, iluminar. ¿Qué ilumina? El lugar santo. En el lugar santo, ¿qué encontramos? La menorá, encontramos la mesa de los panes, recordemos la mesa de los panes, y también encontramos al frente, en la parte anterior al velo, encontramos el altar del incienso. En el lugar santísimo o en el Kodesh Kodashim, allí encontraremos el arca con las lujot, las tablas con los mandamientos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Vamos a notar cómo en el desarrollo de todo lo que fue el Mishkan nos vamos a encontrar con 2 palabras fundamentales que nos hablan de altar. El altar del incienso, repito, que está en la parte anterior al lugar santísimo, en el Kodesh, en el lugar santo, y encontramos otro altar, que es el altar del sacrificio,
que lo encontramos ya en la parte externa, en el patio. Entonces, en el patio, en el Kodesh, en el lugar santo, encontramos el lugar del altar del incienso, el Mizbea del incienso. Y en el patio, en la parte externa, encontramos el altar del sacrificio. ¿Por qué es importante estos dos altares? Porque vemos que la palabra altar es la palabra Mizbea, y la palabra Mizbea básicamente lo que significa es todo lugar donde se desarrolla o se lleva a cabo un sacrificio básicamente a Dios, entonces es considerado altar. Vamos a ver dos tipos de sacrificios aquí. En el altar del incienso se quema el incienso internamente, mientras que en el altar del sacrificio, en la parte externa, recordemos, en el patio lo que se hace es el sacrificio de los animales y quemar también los animales. Es interesante porque vemos que el Mizbea, el altar, cumple una función y es precisamente quemar. Se quema incienso en el lugar santo y se queman el sacrificio de los animales en el lugar externo. Ahora, sería interesante, ¿por qué no decimos el altar de la menorá o el altar de los panes? Porque aunque la menorá también está ejerciendo la labor de encendido, no es una función de sacrificio. La función particularmente de la menorá, como ya lo mencionamos, es iluminar. Se quema el aceite, por supuesto, pero su labor, repito, es de iluminación, mientras que el altar del incienso y el altar de sacrificio, su propósito es presentar sacrificio, honor y gloria y honra a nuestro Padre. Muy interesante estos dos aspectos que quiero que tengamos presente. Entonces, en el patio, recordemos, el altar de sacrificio se conoce como el Mizbea Olam, y allí se llevaban a cabo los korbanot. También tenemos el altar del incienso, o Mizbea Akatore, repito, cuya labor era presentar el quemar el incienso propiamente. Ahora, es importante notar que cada mañana el sacerdote Aarón debía quemar en la mañana el incienso y a su vez encender la menorá. Esto también debía hacerse en las horas de la tarde. Vamos a encontrar algo muy interesante, y es que no se podía llevar a cabo ningún tipo de actividad. Ninguna persona distinta al sumo sacerdote era quien podía ejercer esta labor precisamente de encender el altar del incienso. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura del altar del incienso. En el capítulo 30 hablaremos del uso del altar del incienso y el incienso y cuáles son también sus ingredientes. Muy importante este aspecto. Acompáñenme por favor al capítulo 30, verso 1 y 2 para que desarrollemos este tema. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes de alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Muy interesante. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado, es decir, para efectos de transportarlo a los diferentes lugares a donde se movía todo el Mishkan. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Recordemos que la madera de acacia, lo vimos anteriormente, nos habla de la madera incorruptible. El sacrificio, la carne como elemento corruptible y la madera como elemento incorruptible, haciendo referencia a el Mesías. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas los quemará. Cuando prepare la menorá, quemará él también el incienso en el altar del incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, entonces las enciende en la mañana, las enciende en la noche, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él el incienso extraño. Por favor, subraye en el verso 9 esta expresión. No podemos ofrecer sobre el altar del incienso,
sobre el altar del incienso, recuerden, Misbea Catore, no podemos ofrecer incienso extraño. Esta expresión extraño aquí tiene que ver, lo que vamos a mencionar un poco más adelante, cuando precisamente los hijos de Aarón, Abiud y Adab, recuerden esto, ellos ¿qué hicieron? Entraron al lugar santo, al Kodesh, y allí ofrecieron ¿qué? Incienso extraño, un aroma extraño, y al ofrecer el incienso extraño, ¿qué sucedió? Les ocasionó la muerte in su facto. Dice, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, esto es en el tiempo de Yom Kippur, el sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía la labor del incienso al lugar santísimo. Una vez pasaba la cortina que separaba el altar del incienso del lugar santísimo, entraba como, puedo decirlo, como con varas encendidas que quemaban el incienso. ¿Y cuál era el propósito? Que una vez Aarón, el sacerdote, pasara al lugar santísimo, se inundara completamente del aroma y de la nube del incienso alrededor. ¿Todo para qué? Para que el sacerdote no pudiera ver lo que estaba pasando. Esto tiene que ver con algo que ya vimos o mencionamos en un estudio anterior. Recordemos que el Mishkan, todo el tabernáculo, cada uno de sus componentes, sus utensilios, sus partes que la conforman, su estructura, vamos a decir su estructura desde el punto de vista arquitectónico, si puedo usar esta palabra, nos representan el cosmos, nos representan la creación, nos representan el jardín, nos representan por supuesto todo el plan y el propósito de Dios. Yeshua HaMashiach representado aquí a través del Mishkan. Yo soy la puerta, recordemos, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, etc. Ahora, vimos en todo este proceso algo muy importante. Cuando el incienso era quemado en el lugar santísimo, una vez por año, el sumo sacerdote se inundaba completamente este incienso en el lugar santísimo y se formaba como una nube, es decir, entraban las brasas ardientes que representaban esa columna de fuego y también a su vez se representaba la nube en ese incienso que ocupaba todo el lugar. Muy interesante. Y sobre sus cuernos harán expiación una vez por año, esto repito, en el tiempo de Yom Kippur. Vemos entonces sobre vuestras generaciones, como dice Yahweh. Ahora, aquí es algo que quiero que resaltemos muy importante, este aspecto. Vamos al verso 11. Habló también Yahweh a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas tomado. Bueno, ya entraremos en ese punto un poco más adelante en detalle. Este punto de las varas es muy importante porque estas varas hechas en madera de acacia eran también recubiertas en oro. Y cuando hablamos de las dimensiones de los codos, aproximadamente 45 centímetros, 2 codos de altura, algo así como 90 centímetros, un codo de anchura, algo así como 45 centímetros, un codo también de longitud, algo así como 45 centímetros. Ahora, ¿qué representa este utensilio llamado el altar del incienso? Nos representa una cornisa completamente bordada en oro, los anillos sobre los cuales pasaban las varas de acacia para transportarla, tenía también 4 cuernos, los 4 anillos, las 2 varas, todos estos elementos conformaban en sí el lugar del incienso. Ahora, la madera de acacia, ya lo habíamos hablado, ese elemento incorruptible que representa la humanidad extraordinaria y perfecta de Yeshua HaMashiach. La cubierta de oro que representa la deidad o la divinidad de Yeshua. El poder de la palabra, el poder exaltado que está a través precisamente de esta parte correspondiente a los cuernos en cada esquina, hablando de la palabra, del evangelio que está allí representado. En el verso 18, en el capítulo 2 del libro de los Hebreos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados. ¿De qué nos habla? Del poder de la palabra, del poder de una palabra viva, del poder de una palabra eficaz, del poder de una palabra penetrante, del poder que nosotros recibimos y entendemos al identificar cada uno de los aspectos de esta palabra. Estoy en esta versión israelita, permítame por favor, quiero leer en Shemot capítulo 30, algo que quiero que resaltemos también aquí. Acompáñenme en el capítulo 30, en el verso 10. Voy a leerlo en esta versión. Una vez al año, Aarón realizará una purificación sobre sus cuernos con sangre de la ofrenda de purificación por el pecado. Se realizará una purificación en él una vez al año a través de los siglos. Es sagradísimo para Yahweh. Está diciendo en esta versión, este elemento llamado el altar del incienso es considerado como un elemento santísimo, sagradísimo, dice en esta versión. Permítame lo leo en esta versión también dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio, por el pecado para expiación, una vez al año hará la expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo para Yahweh. La pregunta interesante aquí es, ¿de qué manera este misbea, este altar, tiene esta connotación, esta categoría de ser un elemento completamente santísimo? ¿Por qué es considerado ese elemento santísimo? Si nosotros recordamos la importancia del incienso, vemos que con el incienso hay aspectos interesantes. Número uno, cuando los hijos de Aarón ofrecieron incienso extraño, automáticamente o inmediatamente se ocasionó su muerte. Esta es una de las situaciones. También hemos visto que en 3 momentos aparece la palabra incienso. Recordemos cuando venía una rebelión en la enseñanza que habíamos visto de Coré, en la parashá de Coré, respecto de que quién había elegido a Moisés como ese líder. Recuerdan la rebelión de Coré, lo veremos un poco más adelante en ese parashá de Coré. Se dice inmediatamente, Moshe dice, traigan el incienso para establecer completamente quién y cómo fue elegido Moisés. La importancia del incienso. Otro aspecto que nos menciona el incienso es cuando se presentó una peste entre el pueblo de Israel. Inmediatamente Moshe habla a Aarón y le dice, trae el incienso, coloca el incienso, e inmediatamente la peste fue completamente eliminada. Esto solo para mencionarlo porque lo vamos a ver en los respectivos parashá cuando lleguemos a esos puntos particularmente. Ahora, es importante notar que la mesa de los panes fue considerado como un elemento puro. También, ¿por qué? Porque en la mesa de los panes, recuerden, siempre se mantenía absolutamente limpia. Recordemos que los panes están representando la provisión que el Padre nos entrega. Yo soy el pan de vida, y estaba completamente limpia. Mientras que la menorá permanentemente había que estarla limpiando, mientras que el lugar del incienso quemaba también, el altar del sacrificio también producía el quemar los animales, el sacrificio, la sangre, todo lo demás. Pero interesante porque, repito, la mesa de los panes siempre completamente limpia, y particularmente ahora nos encontramos con esta porción en la que nos habla que justamente en ese lugar me reuniré contigo, dice la palabra. Le habla a Moshe y le dice, una vez se prepare el misbea del incienso, lo colocarás justo frente al arca, al lugar santísimo, en la parte posterior del velo que divide el lugar santísimo del lugar santo, y en este lugar me reuniré contigo. Esta expresión, me reuniré contigo, es una expresión muy interesante, porque ¿por qué determina Dios puntualmente ese lugar para reunirse con Él? Lo que tipológicamente representa aquí en este momento el altar, el misbea del incienso, nos está representando ¿qué?
nos está representando precisamente al monte o el monte Sinaí. Recordemos que cuando Moshe subía al monte Sinaí, estaba en esa espesa nube, había una columna de fuego y allí en ese lugar, Dios, el Padre Eterno, se reúne con Moisés y le da todas las instrucciones, le enseña todo el mobiliario, le enseña toda la estructura y le indica todo cuanto tiene por hacer. Entonces, esta ubicación del altar del incienso, justo en línea recta frente al arca y anterior al velo, anterior al lugar santísimo, es el lugar donde dice Dios, y allí me reuniré contigo. Y repito, tipológicamente en este cosmos que tenemos, en esta estructura, en esta maqueta que tenemos del Mishkan, nos está hablando entonces particularmente de el lugar de la ubicación en el monte Sinaí. Dice el verso 6, lo voy a repetir nuevamente, y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Quiero que subraye por favor en su Biblia este texto del verso 6, el lugar donde me encontraré contigo. Me gustaría pedirles también de manera especial, por favor háganlo ustedes en casa, ubiquen hay muchas ayudas a través de internet, las gráficas, los planos, las maquetas, los dibujos, la estructura de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con el Mishkan, las medidas, la ubicación, el lugar santísimo, el lugar santo, la ubicación de la mesa, de los panes, la ubicación de la menorá, la ubicación del lugar del incienso, la fuente, qué importante, la fuente donde se lavaban las manos, se lavaban los pies, y el lugar del altar del sacrificio, el altar de bronce, para que usted tenga una ubicación mucho más clara de lo que es precisamente toda esta distribución y su importancia y su contenido. Muy bien. Ahora, vimos aquí una palabra que tal vez ustedes me han preguntado en otras ocasiones, ¿qué significa la palabra expiación? La palabra expiación es un acto en sí que consiste en borrar. Borrar, recordemos, borrar, expiar, borrar. Y también podemos considerarla como reparar o purificar, tal vez también podría ser una expresión, borrar, reparar, purificar de las culpas del pecado a través del sacrificio. A esto llamamos entonces expiación. Ahora, en el capítulo 30, en el verso 34, hay un aspecto muy importante que vale la pena también que consideremos. Y es que la preparación del incienso, esa preparación limpia, esa preparación pura, es como el arte del perfumista, como el arte de un buen perfume. Debe tener la medida, debe tener el elemento, la sustancia precisa en la proporción específica, de tal manera que una vez se produzca la labor de preparar, de quemar el incienso, ese olor absolutamente grato, que sube como olor grato a la presencia del Padre. En el verso 34, capítulo 30, encontramos este texto que dice, dijo además Yahweh a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Por favor, observen estas tres declaraciones del capítulo 30, verso 35. Y harás de ello el incienso. Es decir, repito, no se trataba de cualquier incienso que pudiésemos traer. No, tenía que ser una especie aromática absolutamente definida y establecida por el perfecto plan de Dios. ¿Para qué? Dice, para que ese perfume sea realizado según el arte. Me gusta esta expresión, según el arte del perfumista. Entonces, no es el perfume, es el arte del perfumista el que tiene el don maravilloso de hacer que ese incienso sea el olor grato perfecto. ¿Cómo? Bien mezclado, número 1, puro, y número 3, santo. Repitámoslo, bien mezclado, puro y absolutamente santo. Ahora, ¿cuáles serán estos ingredientes? Los voy a repetir. El estacte, uña aromático,
galbano e incienso puro. Interesante estos elementos. El verso 36 nos dice, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión cuando yo me muestre a ti, o será cosa santísima. Verso 37, como este incienso que harás, no os haréis otro, según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh, será un elemento kadosh para Yahweh, y no será utilizado en ninguna otra actividad, ni en ningún otro elemento que no sea el altar del incienso, que no sea exclusiva y única y exclusivamente el misbea acatore, el altar del incienso donde se pueda utilizar. Cualquiera, dice el verso 38, que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y por favor preste mucha atención a esta observancia que quiero mencionar a continuación. Pregunta. Si nosotros quisiésemos hacer en casa, tener un altar de incienso y ofrecer incienso, pues para que nuestra casa tenga un olor agradable, un olor agradable, pues el verso 38 nos contesta, cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Por lo tanto, una alajá, una de las ordenanzas que tenemos es que en casa ni en ningún otro lugar podemos realizar o presentar olor o presentar incienso, tener un altar de incienso, solo porque única y exclusivamente corresponde al lugar santo, al lugar kadosh. ¿Estamos de acuerdo? Digo esto porque es muy común, muy típico hoy en día en los hogares, en las oficinas, en muchos sitios de trabajo, personas que utilizan varitas de incienso o cosas por el estilo. Yo recuerdo hace mucho tiempo en mi país era muy típico utilizar las varitas de incienso que presentaban unas personas del Hare Krishna. No sé si usted me sabe de qué estoy hablando, pero eran los que ofrecían esas varitas de incienso y uno las llevaba a su casa y las colocaba, y realmente, bueno, es un tema que hay que estudiar porque hay muchos aspectos allí que tratar, pero hasta que un día el Padre nos muestra en el estudio toda la manifestación de idolatría que existe en este tipo de actividades, particularmente a la que estoy mencionando. Bueno, ese es otro punto. Lo que quiero que resaltemos y tengamos presente ahora en este momento es básicamente que no lo podemos hacer en nuestros hogares. Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran algunos de los aspectos importantes del incienso? Todo tenía un peso igual, estaba perfectamente, proporcionalmente mezclado, era completamente puro, santo, y se debía moler absolutamente para convertirlo en polvo que era el que posteriormente se quemaba. Ahora, habían 4 partes de la oración que debemos considerar, como lo dice en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, y en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 6. Oraciones que presentamos a nuestro Padre como rogativas, oraciones de gratitud, oraciones de petición, oraciones con acción de gracias. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el sacrificio presentado por el sumo sacerdote, ese era su oficio. Diariamente en la mañana y al anochecer ofrecía el incienso. Ya lo vimos en el capítulo 30, verso 7 de Éxodo, y una vez al año en el día de expiación. Ya entendimos entonces qué es el día de expiación, en el día en el que se libera mediante el sacrificio una acción de pecado, una acción de culpa. Recordemos que en el altar del sacrificio se presentaban los animales como representación de la persona y de su pecado. Se presentaba el altar del sacrificio. Ahora, ¿qué significa toda esta historia? Esto significa y representa la obra celestial de nuestro Mesías como sumo sacerdote. ¿Como qué? Como mediador, como dice la palabra en el primer libro de Juan,
En el capítulo 1, verso 2, uno dice como abogado, como intercesor, libro de Romanos, capítulo 8, verso 34, como mediador, primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ahora, este incienso, propiamente el incienso como tal, ¿qué representa? ¿Qué representa este altar del incienso? Pues proféticamente, claro está, nos muestra a Yeshua HaMashiach como nuestro mediador, como nuestro abogado y como nuestro intercesor. Ahora, el incienso, ese aroma agradable que sube delante de ti como el incienso, dice el libro de los Salmos en el capítulo 141, verso 2. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos contesta entonces este texto? ¿Qué es el incienso? Lo quiero repetir nuevamente. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían todos arpas y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 y en el verso 4 dice la palabra, y de la mano del ángel subió la presencia de Yahweh, el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Por qué es tan importante entonces el altar del incienso? ¿Por qué este altar del incienso fue dejado, si puedo decirlo, de último? No en el orden como veníamos. ¿Por qué quedó de último? No porque sea menos importante, sino porque la labor del altar del incienso es tan fundamental en la vida de la congregación, en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros, porque el incienso es la oración. Esas oraciones, como lo vimos hace un momento en el texto, que nos dice que presentemos nuestras oraciones, como rogativas, que presentemos nuestras oraciones como oraciones de gratitud, de agradecimiento, que presentemos nuestras peticiones, que presentemos nuestras acción de gracias al Padre, y que todo esto, dice el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muy bien. Ahora, ¿cómo se transportaba este altar del incienso? Muy interesante. Cuando nosotros vemos que el altar del incienso tenía ya los anillos y las varas, estaba acondicionado y preparado para que fuese transportado en el momento que el altar, en el momento en que todo el Mishkan saliera de lugar, se cambiara de lugar. Recordemos que tanto el arca como el altar del incienso debían ser transportados por los Kohanim, por los sacerdotes específicamente. En todo este proceso, mis amados hermanos, pues prácticamente se nos agotó nuestro tiempo, mucho tema por tratar, mucho tema por desarrollar todavía en esta semana. Permítame cerrar con algunos textos en el Brit Hadash. Mateo capítulo 6, verso 33 dice la palabra: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Libro de Lucas capítulo 11, verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Libro de Romanos capítulo 13, verso 12 dice la palabra: la noche muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, las vestiduras sacerdotales de Yeshua HaMashiach. Andemos decentemente, con santidad, es lo que nos está diciendo acá, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos de Yeshua, el Mesías, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Muy bien, mis amados hermanos, pues maravilloso tema para el cierre de esta semana en nuestro parachá número 20, en el parachá que nos enseña acerca de las vestiduras, que nos enseña
algo extraordinario al cierre del capítulo. En el capítulo 30 nos habla de la importancia del altar del incienso, de sus ingredientes, que nunca jamás se puede utilizar o llevar a cabo un incienso extraño, toda vez que si presentamos algún incienso extraño, trae también como consecuencia ¿qué? Nos trae como consecuencia la muerte. Lo vimos en el caso de los hijos de el sacerdote Aarón. Y vean este texto hablando de incienso extraño. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26 y en el verso 20, dice la palabra. Voy a leerlo en la versión de las Américas. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí tenía lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Padre Eterno lo había herido. Estamos hablando de Usías, vamos de Usías. Voy a dar el contexto de este texto del libro de Segunda de Crónicas 26. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Padre, junto al altar del incienso, esto es, en el Mishkan, en el santuario. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Padre Eterno le había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa de Yahweh, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Importantísimo este texto maravilloso que estamos considerando aquí, para concluir que no se puede usurpar la labor del sacerdote, que no se puede ejercer o presentar en el altar del incienso un incienso extraño, que no sea el que la palabra nos indicó en la medida y en la proporción que él nos indicó. Vimos este caso del rey Usías, que se acercó al lugar santo, tomó el incensario, quiso presentar este incienso, e inmediatamente brotó la lepra, y de lepra murió finalmente. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de la semana maravillosa de este parashá. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por darnos respuestas a la tarea. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermana Elsa, gracias por dar esa respuesta maravillosa a su tarea. Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional, hasta el día del lunes, que daremos comienzo a nuestro siguiente parashá, y mañana les espero en el tiempo de nuestra celebración de Shabbat para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, 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 Shalom para todos. Bendiciones.